presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, presentó el informe de política monetaria y el informe de estabilidad financiera de diciembre ante empresarios en un desayuno organizado por ICARE. Durante su exposición, reconoció que se retrasará la convergencia del crecimiento de Chile hacia su potencial debido a que ya se prevé un pobre cuarto trimestre de 2016 y un débil comienzo de 2017. Pasamos a ver un extracto de su presentación. Y el Banco Central de Chile, sin duda, va a enfrentar desafíos en el futuro. Desafíos, sin duda, del lado macroeconómico. El ciclo hoy día es distinto de cómo lo acostumbrábamos ver hace un tiempo atrás. Ha habido cambios muy importantes en la economía mundial. ¿Quién se habría imaginado hace unos años atrás que los bancos centrales de los principales países del mundo estarían preocupados por aumentar la inflación en lugar de reducirla? ¿Quién habría pensado que esos bancos centrales en el mundo para lograr reactivar la economía inyectarían masivos volúmenes de liquidez a través de compras de activos, entre ellos títulos de los gobiernos? Pero eso es parte de la realidad que nos ha tocado enfrentar en estos últimos años y sin duda en el futuro vamos a tener también nuevos desafíos. Entonces, en primer lugar, respecto del IPOM, los datos fundamentales son que, como ustedes saben, la inflación medida por el IPC ha seguido bajando durante los últimos meses, aunque a un ritmo superior a lo que se había previsto. En el curso de los últimos meses hemos acumulado una diferencia del orden de 50 puntos base entre lo que se preveía para la inflación y lo que ha ido ocurriendo. Prevemos que durante buena parte del 2017 la inflación va a estar en la parte baja del rango de tolerancia, es decir, por debajo del 3%, para iniciar su retorno hacia la meta, hacia finales del próximo año. Por otro lado, ha habido cambios importantes en el entorno internacional, después de un periodo caracterizado por políticas monetarias muy expansivas que parecían no tener un horizonte demasiado acotado. Lo que vemos hoy día es que esas condiciones se han endurecido, en parte después de las elecciones en Estados Unidos, ante la perspectiva de una normalización de la política monetaria en ese país más rápida de la que estaba prevista. Al mismo tiempo, sin embargo, también prevemos mejores términos de intercambio. En cuanto a la actividad y la demanda interna, estas continúan con un desempeño acotado para el 2016, como ustedes habrán visto de la presentación de ayer. Estimamos que el crecimiento económico se va a ubicar en la parte baja del rango que habíamos proyectado para este año, es decir, en torno al 1,5%, mientras que para el 2017 prevemos una recuperación, especialmente en la segunda mitad del año, lo que ubicaría el crecimiento entre un 1,5 y un 2,5%. Entonces tenemos en el escenario externo un cambio importante en los últimos 3 meses, cambio en los niveles de incertidumbre, expectativas de política en Estados Unidos distintas de las previstas anteriormente, expectativas de cambio en la orientación de la política monetaria en distintos países o en la intensidad de la expansión monetaria. Sin embargo, creo que es importante en este punto tener claro de que ese escenario externo, si bien es algo menos favorable de lo que era en el pasado, aún es positivo para la economía chilena. En la medida de que tengamos precios del cobre algo mejores y en la medida de que la transmisión de una política monetaria o condiciones financieras más restrictivas en los países desarrollados sea amortiguada en el caso de Chile, vamos a tener elementos que aún van a ser favorables para nosotros en el próximo año. Y eso hace que, como vamos a ver dentro de un momento, nuestras proyecciones para el próximo año incorporen estos elementos en una perspectiva de una cierta mejora en la actividad en el transcurso del 2017.
Entonces, si bien el abanico de riesgos se ha ampliado, el Consejo sigue estimando que el balance de riesgos para la inflación y la actividad están equilibrados. Es decir, una vez incorporados algunos de los elementos que estamos observando en el escenario base, lo que vemos es que hay riesgos o probabilidad de eventos en una u otra dirección, tanto para la inflación como para la actividad económica. En particular, a nivel internacional, está la posibilidad de un paquete fiscal expansivo en Estados Unidos con sus correspondientes efectos, una política monetaria más agresiva en Estados Unidos, efectos posibles sobre el comercio de medida o de una actitud más proteccionista. En Europa tenemos una serie de elementos, cómo se va a materializar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay varias elecciones importantes, hay siempre una discusión sobre la salud de algunos de los bancos importantes en Europa. Está la posibilidad de un deterioro de las condiciones financieras para los países emergentes. En China sigue habiendo dudas respecto de la sostenibilidad de sus niveles de deuda. Hay ajustes pendientes en algunos países en América Latina. Pero al mismo tiempo también está la posibilidad, y como se señala más abajo, de un precio del cobre que sea algo superior a lo que nosotros hemos supuesto, que en este caso, en este escenario base, es un precio del cobre de $2.35 para el 2017 y $2.40 para el 2018. En el plano interno está la posibilidad de que la convergencia de la inflación tome más tiempo, que las holguras de capacidad se amplíen más de lo anticipado, que el tipo de cambio y sus efectos sobre la inflación operen en el sentido de acelerarla o desacelerarla. Está la posibilidad de un comportamiento de la demanda más favorable, particularmente de la inversión, dado que parte de niveles relativamente bajos, un mayor deterioro de las condiciones financieras externas, como decía, un precio del cobre algo mayor a lo previsto, y la posibilidad de mejoras en la confianza de consumidores y empresas. Entonces, como vemos aquí, hay elementos que en términos de inflación pueden significar presiones al alza o a la desaceleración de la inflación, y lo mismo a nivel de actividad. Y esto es lo que se traduce en este balance de riesgos equilibrado para esas dos dimensiones. En esta oportunidad, el Banco Central, junto con el IPOM, entregó también un informe de estabilidad financiera para el segundo semestre del año, y voy a referirme a las principales conclusiones de este informe. En primer lugar, obviamente un tema que tiene que recoger este informe es la alza de las tasas de interés de mercado externas, junto con el impacto que esta ha tenido sobre las tasas de mercado en Chile. Además, el efecto que esto ha tenido sobre la valoración de activos, especialmente activos de renta fija. Sin embargo, la situación financiera de las empresas y de los hogares las perspectivas sobre la situación financiera de empresas y hogares no ha variado significativamente respecto del informe de estabilidad financiera de junio, que es el anterior que se presentó. En el mercado inmobiliario hay señales de desaceleración, vemos desaceleración en el crédito hipotecario, como vamos a ver dentro de un momento, desaceleración también de los precios. El sistema bancario disminuyó su rentabilidad en los últimos meses, pero ha mejorado en términos de capitalización. Ha habido esfuerzos de capitalización de algunos bancos, particularmente ligados a fusiones y adquisiciones. Sin embargo, la brecha de capital de la banca sigue siendo importante respecto de un conjunto de países. Entonces, con eso lo que vemos es que a nivel de riesgos financieros, lo que vemos son cambios relativamente menores, algunos de ellos incluso positivos, pero algunos elementos que genera la posibilidad de riesgos futuros. Por cierto, la posibilidad de que aumente el desempleo es un riesgo relacionado con el comportamiento financiero de los hogares.
El que haya una reducción de la rentabilidad de las empresas también afecta la posibilidad, el comportamiento financiero de las mismas. Vemos algunos indicadores de retraso en el pago de créditos en algunos sectores. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que seguir monitoreando. Sin embargo, todos los ejercicios de estrés que están contenidos en este informe muestran que el sector financiero, particularmente el sector bancario y las empresas están relativamente bien preparadas para enfrentar escenarios de estrés considerablemente más negativos que los que hemos estado observando hasta ahora. Si proyectamos para el próximo año un rango de crecimiento superior a la cifra con la cual estamos cerrando este año, es en buena medida porque creemos que el ciclo de ajuste en la minería, particularmente la minería del cobre, se ha ido completando. Por lo tanto, este es un sector que está en condiciones de ir poco a poco recuperando el crecimiento, porque creemos que se van abriendo nuevas oportunidades de inversión, van desapareciendo algunos elementos más negativos que pueden haber estado afectando la inflación en los últimos años, y porque los elementos que le han dado piso a la economía chilena siguen estando presentes, en particular el comportamiento del mercado del trabajo, el comportamiento del consumo, la solidez del sistema financiero y indicadores de salud del sistema financiero que se mantienen bastante positivos. Entonces, es cierto, tenemos un cierre de año que está por debajo de lo que todos hubiéramos querido, pero al mismo tiempo la economía chilena sigue enfrentando cambios en las circunstancias con políticas que ayudan a amortiguar esos shocks y van dando espacio para que se recuperen algunos de los agregados más importantes, sin comprometer con ello, en el caso nuestro, las metas de inflación. Muchas gracias.